El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeo y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerza para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los pescados que acaban de agarrar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Me parece una manera tan tierna, tan bonita, como la Iglesia nos propone hoy, 1 de mayo, a San José, como abriendo las puertas para iniciar el mes de nuestra Madrecita María. José nos enseña a ser siempre los segundos. José nos enseña que en el reino de Dios no hay que ser protagonista, sino trabajar en silencio. José es el santo del silencio. Él siempre supo aceptar esa misión tan grande, esa misión tan bonita que le puso Dios de ser el padre adoptivo de su hijo, y le enseñó todo lo que sabía a Jesús con ternura, con amor, y también tratando de que él aceptara su misión con su ejemplo. Y eso es lo que arrastra en una familia, el ejemplo, porque más que regaño, más que llamadas de atención, más que correcciones fuertes, el ejemplo es
lo que arrastra. Para ejemplo de nosotros acá en la parroquia, pues son los niños de catequesis. Los niños vienen a catecismo en un 80% obligados, y cuando terminan la primera comunión o la catequesis de confirmación, desaparecen, no vuelven más. ¿Y por qué pasa eso? Porque los papás no dan el ejemplo de venir a la Eucaristía. Los papás se acostumbraron a estar lejos de Dios. Los papás se acostumbraron a crearse un Dios que es como la lámpara de Aladino, que lo frotan y entonces cuando lo necesitan ahí se aparece y después lo vuelven a guardar en una gavetica. Entonces José nos enseña eso, a amar, a trabajar con pasión. Ponle amor a las cosas y le encontrarás sentido. Retíraselas y volverán a ti vacías. Y eso es lo que nos enseña José a nosotros. En el Evangelio de hoy, a pesar de ser cristocéntrico, porque es una de las apariciones de Jesús, también es eclesiológico, porque nos enseña un poco lo que significa la iglesia para nosotros. Vemos que Jesús se aparece a sus discípulos luego de que ellos han decidido a pasar la noche pescando y no alcanzan pescar absolutamente nada. Pues todo lo que habían invertido en esa noche, pues vieron sus fuerzas agotadas y ya vieron que al amanecer ya estaba perdido la gran pesca que iban a realizar. Aparece Jesús a lo largo, a 100 metros de distancia, dice el Evangelio, y le dice que si no han pescado nada, que echen sus redes a la derecha. Y ellos, pues, no tenían más nada que perder, hacen caso, y cuando sacan los peces, Juan, el discípulo que tanto quería Jesús, mira a ver quién era el que le había hablado, y allí reconoce a Jesús. Y le dice a Pedro, Pedro es el Maestro, Pedro es Jesús, el que está allá llamándonos a nosotros, el que está dándonos indicaciones. Esto nos recuerda mucho al Evangelio de la Resurrección, cuando Juan corre más que Pedro, pero espera en la puerta y deja que sea Pedro el primero que entre, porque Juan, a pesar de que ama mucho más, respeta a Pedro como cabeza, algo que también eclesiológicamente se nos enseña a nosotros, a respetar a nuestro Papa, a respetar a nuestros obispos, a respetar a nuestros pastores. Jesús les invita a que se acerquen. Pedro sale corriendo, se pone la ropa y nuevamente se acerca a Jesús y le dice que traigan pescado. Incluso hay una cantidad de los peces que ellos agarran. Dice que unos 153 peces. Los números en la Biblia, los números en la palabra de Dios representan siempre simbolismo. Y esto, al ser la barca donde están pescando, recordemos un poquito, vamos a remontarnos al año 2000. Saben que cada año la iglesia propone venerar algo, nos propone meditar sobre algo. Y ese año 2000 fue el año de la fe. Y había un símbolo muy bonito que era una barca grandísima. La barca representa a la iglesia, porque el mar representa el pecado y la barca evita que nosotros nos ahoguemos. Por eso incluso Jesús dice, vayan y hagan pescadores de hombres, porque al sacarlos del mar que representa el pecado, entonces ellos tienen vida. Y de esta manera Jesús los invita a ellos a comer, a que saquen esa gran pesca. A veces nosotros vemos aquí que hacemos actividades, hacemos tantas cosas y no resultan como queremos. Tendemos a desanimarnos, pero Jesús nos sigue insistiendo a llevar las redes. Un ejemplo de ello, cuántas veces yo he pedido para que las personas se acerquen si deseen ser catequistas, y la respuesta pues no ha sido la que tanto anhelamos, porque las personas parecieran que ya no tuvieran tiempo para dar a conocer a aquel a que tanto ama. Necesitamos tantos Juanes en nuestra parroquia, necesitamos tantos Juanes dentro de nuestra iglesia,
que estén apasionados por el Señor. Luego, ellos empiezan a comer. Y esta es otra señal grande, porque si Jesús fuera un fantasma, entonces significaría que Jesús no podría comer. Y al Jesús comer junto a ellos, vemos que Jesús está vivo. Jesús realmente está con ellos. Pero nos podríamos cuestionar, ¿por qué los discípulos, por qué los apóstoles no son capaces de reconocer a Jesús cuando lo ven en sus apariciones? La respuesta es clara. Cuando nosotros estamos con miedo, no somos capaces de reconocer al que está al frente. Incluso a muchos nos pasa que en la noche cuando salimos a los cuartos hasta vemos sombras, nada más por el puro miedo de salir en la oscuridad a la casa, siendo hasta nuestra propia casa. Así también sucedía con ellos. Ellos tenían miedo, por eso no eran capaces de reconocer a Jesús. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros también vivimos en un mundo donde se nos siembra el miedo. Desde pequeñito nos invitan a tener miedo. Y ese miedo hace que nosotros no seamos capaces de reconocer al otro, por el miedo a que nos dañen, por el miedo a que nos ataquen, cosa que también es muy válida. Nosotros perdemos esa capacidad de ver en el otro la nobleza, de ver en el otro lo gentil, de ver en el otro esa humildad y sencillez. Y es allí donde nosotros podemos reconocer a Jesús resucitado en la acción del otro. Pero por el miedo nos impide ver que Jesús también está actuando en el otro. Y a los otros les impide ver que Jesús también actúa en nosotros. Y ese mismo miedo también hace que nosotros no actuemos como Jesús, porque pensamos que por ser buenos las personas nos van a poner el pie. Vemos que luego de que han comido, Jesús le hace una pregunta a Pedro. Pedro, ¿me ama? Y aquí vemos como una especie de sanación con respecto a la traición de Pedro, cuando Pedro lo ha negado, porque Pedro lo negó 3 veces, aquí Jesús le está preguntando 3 veces si le ama. ¿Por qué? Porque Jesús quiere comprometer a Pedro a que apaciente, para que oriente, para que cuide las ovejas. Aquí vemos cómo nace nuestra iglesia. Nuestra iglesia no es un invento humano. Nuestra iglesia nace de Jesús. Así que vemos cómo en las Sagradas Escrituras vemos que la iglesia empieza a florecer, no como una institución como la llevamos hoy en día, porque esto es parte de la evolución de la misma, sino que van haciendo como una comunidad. Y yo creo que eso es algo que debemos rescatar nosotros acá, crecer en una iglesia, comunidad de comunidades, que todos sintamos eso que se llama comunidad, común, unidad, que podamos conocernos, que podamos respetarnos y que podamos vivir juntos como hermanos nuestra fe. Y para que podamos escuchar esa última palabra que Jesús dice en este Evangelio, sígueme, a ejemplo de José, a ejemplo de María, vamos a seguir al Divino Salvador. Que así sea, hermano.